Hoy te invito a que hagamos un ejercicio. Piensa en lo que comiste durante el día. La fruta de la mañana, el café, quizás algo de verduras. Ahora imagina que eso empieza a desaparecer. No por una guerra, no por una crisis económica, sino por algo diminuto, casi invisible, que muchas veces pasa desapercibido, que otros le temen e incluso algunos por ignorancia matan. Hablamos de las abejas, especialmente de las abejas sin aguijón, que como muchas otras polinizadoras están desapareciendo. Cada año tienen menos bosques, menos flores y menos refugio. La deforestación está destruyendo su hábitat, los pesticidas envenenan su alimento y el clima cambia tan rápido que altera sus ciclos naturales. Pero esto no es una advertencia para el futuro. Esto está ocurriendo hoy. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa menos alimento, menos diversidad, ecosistemas más frágiles y poner en riesgo algo tan básico como nuestra seguridad alimentaria y el sustento de nuestra propia existencia. Cuando muere una abeja, no solo muere un insecto, se interrumpe la polinización a gran escala, lo que impacta sobre la producción de alimentos, en la regeneración de los bosques y en la estabilización de los ecosistemas. Es decir, es un tema que nos afecta a todos. Ante la urgencia de actuar en una comunidad al norte de Perú, Isabel Calderón decidió proteger a las abejas nativas sin aguijón, restaurar su entorno y transformó su conexión con la naturaleza en acción real, fundando Sumac Causay, una propuesta que une conservación, comunidad y mujeres y que invita a tener una mirada distinta sobre nuestra relación con la tierra. Yo soy de Lambayeque, de la costa norte del Perú. Yo crecí rodeada de montañas, un ecosistema de montaña, en una comunidad campesina que se llama San Francisco de Asís, del distrito de Salas. Y bueno, crecí en ese entorno que de hecho siempre me tenía como empujándome para retornar hacia el campo y trabajar por y para la naturaleza, como siempre lo he dicho. Y desde después de que culminé la universidad, fundé Suma Causa, y que es un emprendimiento social ambiental que promueve la conservación de las abejas nativas sin aguijón y otros polinizadores, básicamente las abejas nativas sin aguijón. Siempre he sido activista, siempre he sido ambientalista y siempre he buscado la forma de contribuir de alguna forma con diversas prácticas para mitigar los efectos de la crisis climática, de hecho que la estamos viviendo todos y que todos no estamos ajenos a esta realidad. Y bueno, como lo mencioné, siempre sentí en mi comunidad que había mucho, no se visibilizaba el trabajo que conlleva, ¿no? La polinización, este importantísimo servicio ecosistémico para la producción de comida, de frutos y semillas, pero también vi un machismo muy marcado en mi comunidad y que de hecho es un problema global, ¿no? En las comunidades rurales y además, pues las mujeres tampoco pues generan ingresos por trabajar en el campo, ¿no? Y la pérdida de hábitat de estos polinizadores, básicamente las abejas nativas sin aguijón, por la deforestación, por el uso de pesticidas y también por la crisis climática, de alguna forma me empujó a transitar, ¿no? Trabajando, visibilizándolas y promoviendo su conservación y restaurando sus hábitats, ¿no? El proyecto combina conservación con empoderamiento femenino. Mientras se cuida a las polinizadoras y se restauran entornos degradados, también se generan ingresos sostenibles para las mujeres rurales que históricamente han trabajado sin reconocimiento económico. Ellas no solo producen, se convierten en protectoras de los bosques y de la biodiversidad. Suma causa y significa el buen vivir o estar en armonía con la naturaleza, y eso era justamente lo que queríamos transmitir, ¿no? Y trabajando de la mano de la comunidad. Y hoy, actualmente, trabajamos con una red de 60 mujeres de 6 caseríos para promover la conservación de las abejas nativas sin aguijón, promover el empoderamiento también de ellas, su empoderamiento económico, y que también ellas puedan ser y continuar siendo las guardianas, ¿no? De estos bosques, en este ecosistema de montaña y también de bosque seco. Y lo que buscamos básicamente es crear oportunidades económicas y fomentar el desarrollo económico de estas comunidades
haciendo un uso sostenible de los recursos y claramente no los bosques. Casi nadie las conoce, pero las abejas sin aguijón sostienen la vida en bosques y montañas. No pueden picar, pero polinizan plantas nativas y preservan la biodiversidad. Producen una miel única y medicinal, y cada colonia es clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, su hábitat se está reduciendo rápidamente por la deforestación y los pesticidas, que ponen en riesgo a estas polinizadoras y a todo lo que depende de ellas. Estas especies son abejas sociales, es decir, que tienen reina, donde hay obreras y zánganos, al igual que la abeja apis mellifera, que es la abeja que casi la mayoría conoce cuando uno escucha abeja, ¿no? La abeja que pica y que produce miel. Bueno, estas abejas nativas sin aguijón también producen una miel muy medicinal, pero en pequeñas cantidades. Solo las podemos encontrar en países tropicales y subtropicales a nivel mundial, ¿no? Cerca de la línea del Ecuador. Em, y bueno, ¿no? Entonces los encontramos en Australia, pues partes también de África, el sur de África, en la India, bueno, en fin. Y acá en Latinoamérica, perdón, en el continente de América, básicamente Brasil es la que alberga la mayor cantidad de especies. Se habla de que a nivel mundial se ha descrito hasta ahora entre 50 y 60 especies. Brasil tiene más de 300 especies y acá en Perú se han descrito 175 especies. La mayoría se encuentra en la Amazonía porque claramente son especies que están en el trópico. Sin embargo, aquí donde nosotras estamos en un ecosistema de montaña y de bosque seco, conservamos tres especies de abejas nativas sin aguijón propias de este clima. Y una de estas especies, por ejemplo, la podemos encontrar hasta una altura de 1900 metros sobre el nivel del mar, que colinda ya con los Andes de aquí de Lambayeque. Entonces, estas abejas sí tienen aguijón, pero está atrofiado por los muchos años de evolución. Y radica la importancia básicamente por la polinización de las plantas nativas, ¿no? Y que esto pues es alimento tanto para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, pero también pues para toda la fauna presente que se alimenta de estas. Y estas abejitas, la mayoría suelen nidificar en el tronco de los árboles abuelos, viejitos que pues ya tienen más, dependiendo de la especie, ¿no? Ya tienen más de 80, 100 años, 200 años. Y ahí es donde nidifican el tronco de esos árboles. Sin embargo, como lo vuelvo a mencionar, tenemos una gran pérdida de biodiversidad, tanto de abejas nativas como también de árboles nativos que justamente se deben a la deforestación, al desconocimiento de estos polinizadores y su importancia, pero también al uso de agrotóxicos, ¿no? Que lamentablemente pues todavía se siguen usando por prácticas de monocultivo, pues, y que eso contribuye de manera negativa a la conservación de la biodiversidad. Para proteger estas abejas, Suman Kausai trabaja de la mano de las comunidades locales, especialmente con las mujeres. A través de programas como Guardianas de las Abejas Nativas, ofrecen talleres de formación y acompañamiento para que las mujeres se conviertan en defensoras activas de estas especies y sus hábitats mientras generan ingresos sostenibles. Este trabajo visibiliza la importancia de las abejas, de su miel y su rol en el ecosistema, y al mismo tiempo desafía prejuicios viejos de machismo, demostrando que las mujeres pueden ser líderes, autónomas y transformar su territorio. Empezar con este trabajo de visibilizar a estas polinizadoras, no solo por la miel medicinal que producen, porque de hecho las mieles, de acuerdo a la especie, tienen como ciertas atribuciones medicinales para ciertas enfermedades en específico, ¿no? Por ejemplo, también hay una especie de abeja que la suelen utilizar para problemas oculares, ¿no? Otras con temas del útero. Entonces, en aras también de intentar visibilizar estas mieles y a la vez contribuir a la conservación de estos, también estamos mirando cómo pueden empoderarse estas mujeres y por eso es que decidimos lanzar Guardianas de las Abejas Nativas, que es un programa que lanzamos el año pasado a mediados del año, gracias al premio Midori de la biodiversidad que se me otorgó justamente por el trabajo que venimos realizando con Suma Causa y parte de ese fondo, pues, que
que reconocimiento que yo gané lo estamos destinando para financiar el programa Guardianas de las Abejas Nativas. Este año vamos a tener el primer lote de miel medicinal, entonces también las inscripciones para ser parte de la lista de espera ya están aperturadas porque entre junio o julio ya vamos a estar produciendo ese lote. Y realmente entre desafíos, pues como lo vuelvo a mencionar, si hablamos ya en cuanto a las personas, hay mucho machismo. A los inicios, de hecho, tuvimos como ese miedo de algunos esposos de mandar a las beneficiarias a asistir a los talleres o las acompañaban, pero después ya fue un proceso como de comenzar a soltarlas, ¿no? A dejarlas ir solas. Y bueno, también creo que toda iniciativa que trabaja en comunidades siempre tiene desafíos, básicamente por temas de machismo, por el hecho de ser mujer y también porque siempre van, pues, con ideas nuevas que también quisieran. No queremos imponer, sino más bien abrir las puertas para que ellos se den cuenta de los valiosos recursos que tienen en su comunidad y cómo pueden empezar a generar ingresos. Y entonces siempre también hay ese sesgo, ¿no? Muy cerrado, como a veces también limitante por parte de ellos, pero afortunadamente estamos teniendo pues una buena apertura por parte de nuestras beneficiarias, ellas asisten a sus talleres. Y bueno, ¿no? Para poder ver resultados, de hecho, de cualquier iniciativa que se ejecute en una comunidad, tienen que pasar más de 3 años, digamos, para poder decir, resolvimos tanto o se redujo tanto el machismo, pero nosotras dentro de este programa tenemos tres componentes. Uno es investigación aplicada, restauración de ecosistemas y conservación claramente de estos polinizadores. En este programa estamos trabajando con dos especies de abejas nativas sin aguijón para la producción de miel medicinal. Y en el componente de restauración, recién este año vamos a empezar a colectar las semillas que son las que vamos a utilizar para preparar los almácigos y luego poder reforestar estas plantas nativas que son alimento para las abejas nativas sin aguijón, para poder reforestarlos también en áreas degradadas, ¿no? Y así restaurar estos hábitats. Pero también esto va a contribuir enormemente para incrementar tanto la producción de miel, la calidad de la miel, y eso obviamente en retorno económico se va a visibilizar, pues que significa mayor ingreso para estas beneficiarias, ¿no? Para estas mujeres que son campesinas y que también son quechua hablantes. Tenemos mujeres que hablan quechua porque son, como estamos en montaña, colinda con los Andes de Lambayeque y pues tenemos este caserío que habla quechua y entonces luego ellos han migrado, ¿no? Un poco más, han bajado a la montaña y realmente es un honor poder compartir estos conocimientos con ellas y de alguna forma que se empoderen, que podamos demostrar que nosotras como mujeres también tenemos la capacidad, al igual que los varones, de poder generar ingresos y de poder también ser autosostenibles, ¿no? La miel que producen estas abejas tiene un valor único. No es solo dulce, también cuida la salud. Sus componentes naturales sirven para distintos tratamientos e incluso para personas con necesidades especiales como la diabetes. Por eso trabajan para que estas mieles sean conocidas y aprovechadas, conectando la protección de las abejas con la salud y el bienestar de la comunidad. Estas mieles, si comparamos con la producción de las mieles de la abeja apis mellifera, pues estas mieles se producen, por ejemplo, dependiendo de la especie, desde 50 mililitros al año, 50 mililitros al año, hasta 1 litro o litro y medio, 2 litros, 2 litros y medio, dependiendo de la especie. En comparación, por ejemplo, con una abeja apis mellifera que suele producir pues hasta de 15, 20, 25 kilos por colmena, ¿verdad? En cuanto a las propiedades medicinales, ahí es donde radica justamente la importancia de estas mieles de estas abejas, porque como lo vuelvo a recalcar, de acuerdo a la especie de la abeja, cuando la abeja colecta el néctar, ella después le agrega ciertas enzimas. Entonces, cada especie, digamos que tiene su propia enzima que le agrega a la miel cuando al momento de procesarla, perdón, al néctar, al momento de procesarla y convertirla en miel. Y entonces cada miel es muy diferente de acuerdo a la especie de la abeja, ¿no? Pero en términos generales, estas mieles tienen mayor cantidad de antioxidantes, son antimicóticas, antimicrobianas, y realmente estas propiedades hacen que justamente estas mieles pues sean muy específicas y que se usen solo para fines terapéuticos, medicinales en cuanto a ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay estudios científicos en Asia y también parte de África
donde se ha encontrado que también pueden contribuir a matar las células cancerígenas y otras mieles, de acuerdo a la especie, como lo vuelvo a recalcar, de abeja nativa sin aguijón, también se ha encontrado que tiene la miel, tiene trealosa, que es un azúcar que el cuerpo de los diabéticos sí lo pueden asimilar, por ejemplo, cosa que no suele pasar con una miel de abeja apis mellifera. Pero la cantidad de antioxidantes que tienen es muy grande y entonces, obviamente, para poder contribuir a mejorar nuestra salud, pues son mieles que tienen propiedades terapéuticas, medicinales muy grandes y bueno, ¿no? Y entonces es un placer realmente poder estar trabajando en esta comunidad y tratando también de visibilizar estas abejas, de visibilizar sus mieles y que también pues tienen usos culinarios, ¿no? Brasil de hecho es un modelo muy grande para nosotros, para nosotras. El año pasado pude ver todo lo que ellos hacen allá en Brasil, desde el norte de Brasil al centro y al sur, y cada comunidad tiene sus propias prácticas y los propios usos que le dan, ¿no? Tanto medicinales como culinarios. Y eso pues también estamos tratando de transmitirlo a través de nuestros talleres para las guardianas y este año vamos a continuar también con talleres de meliponicultura sostenible junto a ellas. Otra iniciativa que lideran estas mujeres es la Ruta de la Miel, un recorrido que combina naturaleza, gastronomía y aprendizaje. Durante el viaje, los visitantes pueden probar las mieles que producen las abejas, lo que ayuda a las mujeres a mostrar su labor y a generar oportunidades económicas a través del turismo sostenible. Sí, la ruta de la miel de abeja justamente es la primera, digamos, iniciativa a nivel comunitario que nace con suma causa y lo que busca la ruta de la miel de abeja también es empoderar a las mujeres a través del turismo, ¿no? Un turismo sostenible y en este caso también es un turismo gastronómico. Nosotras realizamos una cata de mieles, en específico de las mieles que cosechamos en este territorio, de todas las alturas, de tanto de bosque seco como de montaña. Y es una iniciativa que busca conectar a los turistas con las abejas, con la naturaleza y de esta forma contribuir al empoderamiento femenino, es decir, a las mujeres pues que son las hosted o las anfitrionas, ¿no? Que de alguna forma pues también participa dentro de la ruta de la miel de abeja. Entonces, al ser parte de nuestra ruta, también las personas están contribuyendo de esta forma al empoderamiento femenino. Y de hecho, con el programa de Guardianas de las Abejas Nativas, estamos trabajando ahora en una alternativa que pueda durar, digamos, algunos días para que puedan transitar y conocer quiénes son las guardianas que están trabajando en este trayecto, ¿no? En estos ecosistemas. Entonces sí vamos a incluirlas una vez que ya empecemos a producir miel con ellas, van a formar parte de la ruta de la miel de abeja, ¿no? El impacto de esta labor va mucho más allá de proteger las abejas. Las mujeres que participan han aprendido a reconocer los árboles, a cuidar los bosques y a reconocer su rol como guardianas de este ecosistema. Al mismo tiempo, han aprendido a trabajar en comunidad, se apoyan mutuamente y transmiten su conocimiento a las próximas generaciones. El hecho de que ya ellas puedan ver un valor en el bosque, en las plantas, y es un honor porque a veces hacemos salidas a campo dentro de los talleres y entonces comienzan a hablar de los árboles, a reconocerlos. En parte también hemos tenido algunos talleres de restauración de ecosistemas y como que les enseñamos como ciertas especies de plantas y ya pueden reconocerlos, pero también a veces dicen, no, no lo cortes, no cortes ese árbol. No lo cortes porque es para las abejitas, porque antes se tenía una percepción de que si ese árbol X no me da un fruto para comerlo yo o que me sirva para venderlo, entonces no sirve, ¿no? O sea, no tiene un valor, pero ahora es como que esa percepción paso a paso está cambiando porque claro, si no me sirve a mí, pues le sirve como alimento o como hábitat a un polinizador, ¿no? O cualquier otro animalito que esté en el bosque, ¿no? Entonces, eh, es una satisfacción enorme. También ellas mismas empiezan a colectar las semillas que ya van reconociendo que son alimento para estas polinizadoras. Entonces, creo que esos son los primeros cambios de que ya van reconociéndose con el entorno, con la biodiversidad, con la flora, pero también entre ellas van generando esa conexión, digamos, de comunidad entre ellas, porque entre ellas también ya empiezan a planificar ciertas salidas a campo para ir pues
a buscar, digamos, colonias de abejas nativas, ¿no? Entonces, en el bosque, y bueno, y este año pues vamos a tener las salidas a campo para colectar semillas, entonces siento que de alguna forma se está generando esa conexión de recordar que son parte de la naturaleza y el valor que tiene la naturaleza en términos generales de la biodiversidad. Y también me alegra mucho porque en este proceso de empoderamiento con ellas a través de los talleres, también hemos trabajado con sus hijos, ¿no? Con los niños y niñas. También ellas dibujaban a los polinizadores y de alguna forma estos niños son los que van a ser los futuros guardianes de estos bosques y de los polinizadores, porque también ya se están reconociendo, forman parte, ¿no? Y que saben que forman parte de este ecosistema y de la importancia que tiene y lo importante que es accionar, ¿no? Desde ahora y eso es hermoso, ¿no? Porque, bueno, antes eran como esos mosquitos, ¿no? Y no eran abejas, para ellos eran mosquitos y que no tenía, digamos, un valor o que algunos solamente conocían de esas propiedades medicinales de la miel, pero ahora es como que sí, o sea, ya yo sé que soy una guardiana del bosque, sé que tengo esa responsabilidad de proteger estas abejitas y que a la vez también me van a generar ingresos, ¿no? Además de, pues, contribuir a que tenga frutos más grandes, también, pues, a través de la comercialización les va a generar ingresos, ¿no? Este proceso ha sido posible porque por primera vez se valora su rol como mujeres, creando vínculos de hermandad que las empoderan y que las conectan profundamente con su entorno. Yo creo que el hecho de empezar a reconocerlas y a visibilizarlas como mujeres, porque somos la primera iniciativa en la comunidad que está trabajando con mujeres totalmente, ¿no? Si bien es cierto, como lo mencionaba, los esposos al inicio las acompañaban también por desconfianza, porque como lo mencionamos también hay mucho machismo, eh, es el hecho de que ellas ya puedan estar solas entre ellas, se puedan reconocer, porque a veces incluso estando en el mismo caserío no conversan porque cada uno se va a su chacra, se hace cargo de sus hijos, entonces no hay esos espacios de reconexión entre ellas y a través de este programa, a través de los talleres, cuando ellas llegan, se van juntas, conversan, entonces incluso ya se reconocen entre otros caseríos, no hay ese vínculo y creo que esa conexión también de saber que son parte de una comunidad, ¿no? Que está trabajando por la conservación de los polinizadores, les da esa fortaleza y ese empoderamiento, porque también hay casos de violencia. No estamos trabajando directamente con eso porque claramente, o sea, nuestro enfoque está en temas de conservación, nos gustaría poder hacer más, pero yo siento que estos son los primeros pasos para que entre ellas comiencen a conversar, para que se empiecen a empoderar y si hay más oportunidades más adelante, obviamente nos gustaría también poder profundizar quizás en esos temas para que ellas también sepan que no están solas, ¿no? Y que de alguna forma ya el hecho de comenzar a generar ingresos y así paso a paso, si tienen más colonias, más colmenitas, pues van a empezar a generar más ingresos y de alguna forma entender que ellas también pueden comenzar a generar ingresos propios y pueden también de alguna forma generar esa independencia económica que es, yo creo que uno de los pilares que contribuye muchísimo para la violencia doméstica que se vive hasta ahora, ¿no? En muchas comunidades. Las abejas nos recuerdan que nuestra supervivencia depende de la unión. Cada gesto importa, pero solo trabajando juntos podremos mantener el equilibrio que sostiene la vida. Reconectar con la naturaleza no es un lujo, es una necesidad urgente. Cuando protegemos las abejas, protegemos los bosques, el agua, los alimentos y todo lo que depende de ellas. No es solo proteger abejas, es proteger nuestro futuro. Hay una frase que a mí me gusta mucho compartir, que es que siempre nos la decía un abuelo que para mí fue como mi padre. Bueno, desafortunadamente él ya partió hace 3 o 4 años, bueno, ¿no? A las estrellas, pero él siempre nos decía y siempre nos daba el ejemplo de la mano, ¿no? Entonces, si él decía, de hecho, él le agradezco mucho porque él me hizo recordar que soy parte de la naturaleza y de alguna forma fortalecer ese lazo con la naturaleza. Y siempre hacía esto, ¿no? O sea, siempre decía, no eres tú, no soy yo. Decía, somos comunidad, porque si bien es cierto en una comunidad, cada uno tiene un don. Entonces, si todos trabajan igual que las abejas sociales, donde hay una reina, donde hay obreras, y zánganos, entonces cada uno sabe su labor
tú no le tienes que estar diciendo, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero todos trabajan en ese equilibrio que se fortalecen entre todos y que si una, por ejemplo, no estuviese, hay un desequilibrio, ¿no? Entonces era como cada uno sabe su propio rol y siempre es trabajar en comunidad y también un poco lo que se me viene a la mente mucho, ¿no? Entonces olvidarte del ego, dejarlo de lado y recordar que siempre eres parte de, porque sola, o sea, podrás llegar a algún punto, pero no más allá. En cambio, juntas, en comunidad, puedes llegar muy lejos, y yo diría hasta el infinito, ¿no? Y entonces creo que ellas nos recuerdan ese mensaje de vivir en comunidad, de que somos parte de la naturaleza. Y que realmente comencemos a escuchar a la naturaleza, lo que nos dicen a través de las plantas, del aire, del sol, porque el sol es medicina, todo lo que está en la naturaleza es medicina y si nosotros conectamos con ellas de alguna forma, ellas nos sanan a través de lo que ellas nos ofrecen, ¿no? Luego el árbol con sus hojas, cuando a mí me gusta mucho cuando estamos regando la chacra, regando, ¿sabe qué regar, no? Echar el agua a las plantas. Sí. Entonces, y luego escuchas las hojas y el viento, es como que te dice algo y es pura medicina porque si te quedas ahí, si tienes dolor de cabeza, por ejemplo, vas al agua, al riachuelo y te lavas y en media hora te pasa, o estás triste y vas y abrazas al árbol y le cuentas lo que sientes, es como que vas liberando, yo no sé cómo explicarlo, pero me gusta que cuando hacemos, por ejemplo, la ruta de la miel de abeja, una de las normas, no normas, pero sí es como que le decimos, si quieres realmente conectar, estás aquí para que disfrutes de esta medicina y conectar con la naturaleza, sácate los zapatos. Y está demostrado científicamente, ya han hecho estudios, de hecho, que justamente cuando tú te sacas los zapatos y caminas sobre el césped, sobre la tierra, esa energía que tiene la tierra de alguna forma pasa, o sea, tú atraes esa energía, te conectas con esa energía y va purificando tu aura, todo tu campo, ¿no? Energético. Entonces creo que hay mucho por reconocer, mucho por recordar, pero también recordar que estas pequeñas arquitectas no solo producen miel, porque no todas las abejas producen miel en cantidad para aprovecharlas. De hecho, la mayoría de abejas son solitarias, es decir, que no producen miel en cantidad, pero contribuyen en la polinización, ¿no? Pero gracias a ellas los bosques se sostienen. Y bueno, estos alimentos que llegan a nuestras mesas, la mayoría fue por el trabajo que alguna abeja hizo, ¿no? Y bueno, entonces si nosotras protegemos a las abejas, estamos protegiendo no solo a la tierra que nos alimenta o al agua que nos sostiene, sino también a todas las comunidades que sostienen, ¿no? A estos bosques y que son parte de este ecosistema, ¿no? Más allá de su proyecto, Isabel sueña con un legado que nos conecte con la naturaleza. Por eso nos recuerda que de ella depende toda nuestra vida y nos invita a no dejar de restaurar, a no dejar de cuidar y de sembrar. Porque cada uno puede ser un guardián de la tierra, pero solo juntos, trabajando como comunidad, podemos proteger lo que nos sostiene y restaurar el equilibrio de lo que hemos perdido. El legado es que siempre trabajemos por y para la naturaleza. Creo que está la mayoría de las personas desarraigadas de lo que realmente significa naturaleza y lo que implica realmente todo ese trabajo que sucede ahí para que, por ejemplo, los que viven en la ciudad puedan tener alimentos en sus mesas. Sí, me gustaría realmente dejar un legado básicamente de restauración, que creo que es el mensaje que las abejas de alguna forma me han podido dar, que no dejemos nunca de sembrar. Una semilla es como un bebé. Si tú riegas esa semilla todos los días, le hablas con amor, con cariño, esa semilla va a crecer fuerte, va a ser grande y cuando tenga frutos te vas a alimentar de sus frutos y todos los seres que están en ese entorno también van a disfrutar de las flores, del néctar, del polen y del fruto en tal cual. Pero eso me gustaría, que nunca dejemos de creer en nuestros dones, que los descubramos, que nos conectemos, que la medicina está en la naturaleza, que regresemos a las comunidades, que de alguna forma eso contribuye al desarrollo económico de las comunidades, que no nos olvidemos también de que cuando vayamos agradezcamos el hecho de estar ahí, porque de alguna forma ellos también están
contribuyendo a nuestra sanación desde todos los espíritus que hay en la naturaleza, pero también recordemos que cuando vayamos a la naturaleza, por favor, no dejen sus residuos allá en el campo, regresen a la ciudad y bueno, deséchenlos en la ciudad, pero no dejen residuos en el campo y sigamos sembrando y sigamos reforestando porque eh, somos naturaleza y necesitamos sanarla y necesitamos recordar que somos parte y que juntos, que somos comunidad y que juntos podemos llegar más lejos, ¿no? Y que todos y todas podemos ser guardianes de la tierra, de la Pachamama, de la naturaleza. Lo que viene para Isabel y Summan Kausai es seguir creciendo, expandiendo la conservación de las abejas nativas, restaurando bosques y sumando más mujeres y comunidades a este esfuerzo. Quieren que más personas comprendan el valor de cada polinizador y cómo su cuidado impacta en la vida de todos. Porque cada colmena protegida es un acto de defensa de nuestra propia existencia. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.